¡Buenas! Hoy es el gran momento, es el día en el que os traigo la build más completa y más actualizada del Sadida de Wakfu. Hoy vamos a ver de todo. Os voy a enseñar trucos, combos, características y todas las cosas que no os pude mostrar en el primer vídeo que hice sobre esta clase. Mi conocimiento del personaje ha cambiado y ha evolucionado bastante. Y en comparación con el primer vídeo que subí en el canal, hoy os puedo traer una guía muchísimo más completa para que podáis perfeccionar esta clase y sacar su máximo provecho. Así que nada, primero una introducción. El Sadida es una clase que resulta bastante versátil y su función en combate no está limitada a un solo rol. Puede aportar curas, daños, posicionamientos, todo en la misma pelea, y esto lo hace gracias a sus muñecas. Para invocarlas debes usar el hechizo nativo de semilla en cualquier casilla del suelo que esté vacía, y luego, dependiendo de qué hechizo tires encima de esa semilla, se puede generar una de 5 muñecas diferentes. Tenemos de daño, de curas, tanque posicionador, de bufos y explosiva. Estas muñecas también irán subiendo de nivel y ganando más capacidades según avance el combate, siendo el máximo nivel 5. Las muñecas toman sus características en función de los dominios del Sadida, pero solo tomarán el dominio elemental de su elemento más alto, al igual que el más alto entre el dominio melee y el dominio a distancia, convirtiéndolos en dominios generales. Otros dominios como el crítico, espalda, curas, son condicionales y la muñeca los podrá heredar, pero manteniendo sus condiciones, lo que quiere decir que no se activará el dominio crítico si la muñeca no efectúa un golpe crítico, por ejemplo. También heredan las resistencias del Sadida y un porcentaje de su vida. Y con esto, una vez que tenemos el máximo de muñecas en el campo, que son 3, podemos fusionarlas en una muñeca superpoderosa, que heredará las características de todas las muñecas absorbidas y desbloqueará todos sus movimientos, permitiéndonos así combinar las habilidades e invocar 2 muñecas adicionales. Por otro lado, existe la muñeca Budul, la cual sirve para aplicar un estado permanente en un objetivo que durará mientras la muñeca Budul esté viva en el campo. A un aliado le puedes dar resistencias y PMs extra, mientras que a un enemigo le puedes bajar su resistencia. Esta muñeca también tiene algunas habilidades para que no solo esté molestando en el campo, pero raramente las vais a usar y se van a quedar en una esquinita. Así que eso es lo que hace el Sadida. Puedes curar, pegar, posicionar, envenenar, lo hace todo y encima lo hace muy bien. Es lo que vuelve tan especial a esta clase. Así que comencemos por el principio. Muchos me habéis dejado bastante claro en el vídeo anterior que se me olvidó mencionar cómo hacer las características. Y si bien es cierto que yo pensaba que no sería algo necesario, muchos de vosotros sois nuevos o estáis empezando en el juego, así que aquí va un pequeño tutorial. Lo más normal en todas las clases es empezar subiendo todos los puntos posibles a resistencia elemental y luego todos los que sobren a puntos de vida. Hay algunos casos donde nos puede venir bien subir esta última opción llamada puntos de vida en armadura, pero ya hablaremos de eso más adelante. Lo siguiente que subiremos en el apartado de fuerza es el dominio y distancia. Y cuando ya no nos quedan más puntos, subir lo demás a dominio elemental. En el apartado de agilidad, lo más importante es la esquiva, pero a mí siempre me gusta tener 20 puntos en voluntad, ya que no solo te permite retirar más PM, sino que los propios enemigos tampoco te quiten tantos a ti. Lo siguiente es subir iniciativa en función del orden que queramos jugar en el grupo. A mí me gusta jugar Sadida antes que el resto de personajes, así que le pongo bastantes puntos en iniciativa, pero no es necesario subirlo al máximo, y todo lo demás a esquiva. Es importante tener esquiva tanto en el Sadida como en todas las clases. El siguiente apartado va a depender muchísimo de vuestra build. De manera estándar os voy a recomendar que subáis 20 puntos en golpe crítico y todo lo demás a dominio crítico. Existe la opción que si queréis jugar como un healer dedicado, lo subáis todo a dominio cura, pero ya mencionaremos en el apartado de la build que la probabilidad crítica es bastante importante en el Sadida hoy en día. Vamos al último apartado, donde también depende mucho de vuestra build y vuestra forma de jugar, pero siempre os voy a recomendar tener al menos un punto en resistencia elemental, ya que en cualquier situación siempre va a ser importante resistir y no morirse contra los enemigos. En lo demás, a mí me gusta tener daño infligido, PA y PM, aunque alcance y punto de Wakfu también son opciones viables, y bajo ningún concepto os recomendaría subir control. Y ya sabéis hacer las características del Sadida. Hablemos de hechizos y pasivas. Otra de las cosas que más me habéis pedido mis suscriptores es cómo montar una baraja de hechizos para el Sadida. Y aquí es un tema un poco complicado, ya que depende de la mazmorra, yo cambio los hechizos constantemente. A veces se ve así, o así, o así. Existen una infinidad de combinaciones posibles para vuestra baraja de hechizos, y tampoco quiero entrar en detalle en absolutamente todos, así que vamos a hacer un experimento. He creado una tier list con todos los hechizos del Sadida. Es un pequeño experimento con el que trato de enseñaros cuáles son los más necesarios, los un poco más
situacionales y los que yo no llevaría nunca. Así que comenzando por la rama de agua, vaporizar se va directamente a la tier de obligatorio, ya que no solo nos permite crear nuestras muñecas con mayor daño constante, sino que además el hechizo usado sobre otras muñecas permite subirlas de nivel más rápido. Su bajo coste y alcance versátil permiten también activar un montón de mecánicas, como matar enemigos pequeños, intercambiar tótems y un montón de cosas. El siguiente es la lágrima de Saída, el cual voy a poner en muy bueno, aunque yo lo llevo en todas las barajas. Yo lo llevo siempre porque no solo te permite invocar una muñeca de cura, sino que además esta muñeca da un bonus de daños infligidos y ayuda a la superpoderosa a tener más PA y más PM. Es altamente recomendable, además de tener buen rango y atravesar línea de visión, aunque su uso está restringido a la línea recta, lo cual a veces lo convierte en un poco incómodo. El siguiente es el hechizo de arcilla, que nos permite invocar una muñeca bloqueadora, pero no es mi primera opción, ya que existe otro tipo de muñeca bloqueadora que es superior. Además, la cura de este hechizo no es tan alta, y normalmente nunca voy a tener hueco para llevarlo en la baraja, pero puede que a alguno sí le ayude. En siguiente lugar tenemos Herrumbre, el cual voy a incluir en muy situacional, ya que es uno de los hechizos con mayor coste y no tiene sinergias con las mecánicas de muñecas del Sadida. Sí tiene un hueco en el llamado Early Game, donde puedes aprovechar la mecánica de este hechizo de curar a la vez de infligir daño a enemigos, pero su alto coste y poca sinergia con las muñecas es lo que me hace incluirlo tan abajo. Y en último lugar, Drenaje lo voy a incluir en la categoría de situacional, ya que es la cura más poderosa del Sadida, pero tiene un coste excesivamente alto y solo lo veo viable en una combinación muy concreta de pasivas, por lo cual no siempre va a resultar viable utilizarlo y desde luego yo nunca lo llevo en mi baraja. Pasamos a los hechizos de tierra, donde Zarza va a la categoría de muy bueno. Esto por el simple motivo de poder invocar una muñeca explosiva, la cual tiene un daño de burst muy poderoso y otros trucos que podemos explorar más adelante. En segundo lugar, Abono es un hechizo que es altamente útil, pero yo lo veo muy situacional. Se usa principalmente para dar muchos PM a las muñecas. En ocasiones donde necesiten caminar mucho, es una ayuda bastante grande, además de poder invocar una muñeca que cure. Pero en cualquier caso lo veo inferior al hechizo de lágrima. Hierbas locas es el segundo hechizo con el que podemos invocar una muñeca explosiva. Además de esto, nos permite quitar muchos PM a los enemigos, lo cual ayuda bastante a la hora de mantenernos a rango. Esta retirada de PMs también tiene sinergias con otros venenos, y el hecho de tener un coste tan bajo también me inclina a ponerlo en muy bueno. Y por último, estos dos hechizos vamos a incluirlos juntos en la categoría de muy situacional, ya que sí pueden llegar a tener un daño bastante poderoso, pero nunca va a ser comparable al daño que puedes hacer con otras combinaciones, aunque sí es cierto que queda bastante impresionante. Continuamos con la rama de aire, donde Borrasca se va directamente al tier de obligatorio. Esto se debe a que es un hechizo extremadamente útil en muchísimas situaciones. Permite mover entidades desde una distancia segura, atraviesa línea de visión, tiene bastante rango, otorga un bufo de daños infligidos, tiene un coste muy bajo, puedes invocar una muñeca, lo cual es extremadamente útil cuando tienes muchas semillas dispersas por el mapa. Desde luego, nunca me gustaría jugar sin este hechizo en mi baraja. El siguiente es Viento Envenenado, que también va a la categoría de obligatorio. No solo es un hechizo muy útil como soporte, ya que reduce el daño a los enemigos, sino que también nos habilita uno de los venenos más poderosos del Sadida, ya que este hechizo activa instancias de daño cuando el enemigo pierde PA o PM. Sin duda es un hechizo muy poderoso y es uno de los pilares del Sadida de venenos, al igual que el soporte. Por otro lado, Resfriado vamos a dejarlo en la categoría de muy bueno, ya que siempre es útil tener una muñeca que baja resistencias, pero el Sadida cuenta con otros mecanismos bastante más eficaces para bajar resistencias, y el coste de este hechizo es bastante elevado, en comparación con otros hechizos utilizados en muñecas. Esto no quiere decir que sea malo, solo lo hace un poco más situacional. El Comir vuelve a ser un hechizo en la categoría de obligatorio. Es el principal hechizo de posicionamiento del Sadida y no os podéis hacer a la idea de lo útil que resulta en muchas situaciones. Desde luego, cada vez que no lo tengo en la baraja lo echo bastante de menos. Y en último lugar tenemos Hedor Boscoso, que realmente me estoy debatiendo si bajarlo de categoría o no, ya que es el principal nerf que ha recibido el Sadida de venenos desde la publicación del primer vídeo. Es un hechizo que cuesta entender su aplicación, pero que una vez lo masterizas es bastante poderoso y nos habilita una de las muñecas más importantes en el Sadida de venenos, por lo cual es posible que, pese a los nerfs, todavía se mantenga en la categoría obligatorio. Y llegamos por último a los hechizos neutrales, donde Árbol vamos a colocarlo en la categoría de muy bueno. Es cierto que es un hechizo que es muy poderoso, pero llega un momento en el que no me caben más hechizos en la baraja y muchas veces es el primero que se queda fuera. Nos permite ganar resistencia adicional, curarnos y estabilizarnos para impedir que los enemigos nos empujen. Esto costando solo un punto de Wakfu y pudiendo utilizarlo al final del turno cuando ya nos hemos quedado con las manos vacías. Sacrificio muñequero es un hechizo completamente situacional. Pocas veces vais a querer
eliminar todas vuestras muñecas de un plumazo solo para generar más PA. Existen casos donde puede llegar a servir, pero realmente en lo personal nunca lo he usado y no he visto a nadie que usara este hechizo. En cambio, Despertar Silvestre es un hechizo que nunca puede faltar en una baraja, sobre todo si jugáis como healer, ya que es muy importante poder revivir aliados que han caído en combate, y este hechizo permite hacerlo sin línea de visión, sin restricción de lanzamiento en línea recta y sin cooldown cada varios turnos. Además, otorga una gran cantidad de armadura y el debuffo que tradicionalmente ha tenido ahora solo dura un turno en lugar de 2, lo que lo convierte para mí en el mejor hechizo de revivir de todo el juego, y una herramienta que siempre quiero en mi baraja. Fertilizante es otro hechizo que casi siempre vais a querer en vuestra baraja, ya que os permite subir rápidamente el nivel de vuestras muñecas, y aplicado sobre otros objetivos tiene efectos adicionales, principalmente aplicado en enemigos para infligirles más daño, y aunque ha sido muy nerfeado desde el primer vídeo que subí del Sadida, no deja de ser muy útil, de la misma forma que Fuerza de la Naturaleza no debe faltar nunca en mi baraja. Este hechizo ha recibido un bufo insano desde el último vídeo que grabé, ya que ahora el bufo de Fuerza de la Naturaleza también se transmite a las muñecas, y si ya era uno de los mejores hechizos del Sadida anteriormente, ahora es prácticamente indispensable, al igual que Toxinas, ya que va a ser vuestro principal hechizo de bajada de resistencias, de aplicación de toxinas y de curas. Es posiblemente el hechizo más completo de toda la clase. Y por último, los hechizos neutrales comunes a todas las clases raramente los vais a usar, con la excepción quizás de atracción de masas, pero al tener una muñeca que ya tiene sus capacidades de posicionamiento, es muy poco probable que acabéis usando cualquiera de estos hechizos. Y esos son todos los hechizos activos. Os dejo también una tabla con la que podéis ver cuáles son los hechizos que podéis usar para invocar cada una de las muñecas. Seguramente si estáis empezando os resulte muy útil, así que echadle un vistazo cuando queráis. Y ahora vamos con los hechizos pasivos. Comenzamos con los pasivos comunes a todas las clases, los cuales la mayoría caen en la categoría de muy situacional, ya que raramente nos van a sobrar huecos donde poner estas pasivas. Y fluctuación, mejor no hablamos de fluctuación. Comenzamos con Rezo Sadida, el cual nos otorga un poquito de curas extra, pero no es la gran cosa, y normalmente no resulta necesario. En cambio, Crecimiento Acelerado es posiblemente la pasiva más importante del Sadida, ya que nos interesa conseguir rápido nuestras muñecas a nivel máximo. Es importante que el Sadida pueda hacer crecer sus muñecas lo más rápido posible, ya que sin ellas, sus habilidades como personaje se ven muy mermadas. Explomuñeca es una pasiva que va a caer en la categoría de muy bueno. Esto se debe a que no solo sirve para realizar más daño cuando las muñecas explotan, sino que además curan a los aliados, y a la hora de invocar una superpoderosa, las muñecas que están en el terreno cuentan como si se hubieran destruido, por lo que esta explosión se activa, pudiendo curar a los aliados o realizar un daño adicional. El Don Silvestre le pasa parecido al Rezo Sadida, es una pasiva que puede otorgar curas adicionales, pero normalmente no es tan relevante. Mala Semilla puede estar graciosa, pero a veces molesta más de lo que ayuda. Devoción Muñequil es otra pasiva extremadamente útil para reciclar muñecas y conseguir Wakfu de manera rápida. No solo te permite eliminar muñecas no deseadas, sino que además te permite recuperar Wakfu durante tu turno de una manera bastante rápida y eficaz. Y yo desde luego la llevo siempre en mi mazo. Sadida Solitario es una pasiva que jamás voy a recomendar, ya que necesitas que las muñecas regeneren Wakfu al morir. Para mí es una pasiva extremadamente mala. Terreno Fértil nos permite hacer crecer nuestras muñecas muchísimo más rápido de lo normal, con una condición bastante difícil de cumplir y que de no hacerlo anula completamente el crecimiento de las muñecas, por no hablar de que cuando acumulas muchas entidades en una sola zona, se vuelven extremadamente vulnerables a los ataques de área de efecto, por lo que a mí nunca me ha terminado de convencer. Enlace Muñequero es una gran pasiva si quieres que tus muñecas se aguanten más, pero normalmente no necesitas que tengan tanta resistencia y a veces puedes ocasionar que el Sadida sufra más daños de los necesarios. Conocimiento Sadida, o como a mí me gusta llamarlo, los pies largos, es una pasiva que me resulta indispensable a la hora de jugar un Sadida invocador, ya que permite que las muñecas tengan un alcance absurdo. Sin embargo, llevar esta pasiva anula completamente la capacidad de jugar el Sadida de venenos, así que no la pondré en obligatorio, pero de verdad que tenéis que probarla. Las siguientes tres pasivas, Ciclo Silvestre, Empuje Silvestre y Terreno Infectado, las voy a incluir como un bloque, ya que son el núcleo del gameplay de Sadida de venenos. Son las pasivas que te permiten colocar un árbol con reacción en cadena al 3 directamente al lado de un enemigo para aplicarle toxinas, y además estos árboles van a producir semillas alrededor del enemigo al finalizar el turno, lo cual no solo es extremadamente útil para aplicar un gran número de toxinas, sino que es una forma muy buena de tener el mapa plagado de semillas sin gastar demasiados puntos de Wakfu. Pero de jugar cualquiera de estas tres pasivas, recomendaré jugar las tres juntas, ya que es esta sinergia entre estos tres hechizos lo que lo hace tan poderoso. En cambio, Venenos es una pasiva que no puedo terminar de recomendar. Como ya hemos dicho, uno de los pilares del Sadida de Venenos es el Viento Envenenado, y si bien este pasivo te ayuda a conseguir más toxinas, tienes la desventaja de que no vas a activar la retirada de PMs, por lo cual los demás venenos como Viento
aliento envenenado o maldición no surtirán efecto, por no hablar de que realmente quitar PM a un enemigo es útil. Así que se queda en la categoría de muy situacional. Terreno de entendimiento es otra pasiva a la que jamás le he encontrado uso, ya que si bien se agradece tener un extra de resistencia alrededor de un árbol, esto te vuelve especialmente vulnerable a los ataques en área. Y no solo eso, sino que además reduce el área útil del árbol a solo 4 casillas, por lo cual solo la puede incluir en la tier más baja, al igual que cadena de la naturaleza. Hay muchas otras formas de conseguir fuerza de voluntad sin obligar al Sadida a perder PM durante su turno, y como ya veremos más tarde, los PMs del Sadida son muy importantes. Tan importantes que la siguiente pasiva, comunicación vegetal, va a ir directamente a la categoría de obligatorio. Puede que suene raro y es algo dependiente de las builds de cada uno, pero debido a lo que explicaremos en la sección de la build, es raro que no llevéis al Sadida con muchos PM, y la libertad que le otorga esta pasiva a las muñecas no tiene ningún sentido. Guardaplantas es la pasiva que nos permite hacer un combo muy poderoso con el hechizo de drenaje, ya que si agrupamos a todos los aliados bajo un árbol, esta pasiva nos permite multiplicar las curas que realizarías con drenaje, pero como ya mencioné antes, es un hechizo extremadamente situacional y que solo sirve a los Sadidas que sean healers dedicados. Bendición Vudul es otra pasiva que me resulta extremadamente mala, ya que no poder ligar una muñeca Vudul a un enemigo inhabilita la mejor bajada de resistencia del Sadida. Y si bien el buff a priori no está mal, existen otras pasivas mucho mejores con las que la muñeca Vudul puede ganar más PM y más alcance. Y por último tenemos Murmullos Salvajes, que igual va a caer en la categoría de situacional. Esto se debe a que si bien tener dos muñecas Vudul puede resultar extremadamente útil, vas a perder una de sus funciones más interesantes, que es la de poder teletransportar muñecas a través del mapa. Y así quedaría la tier list. Quizá podamos subir Masacre y Medicina a la categoría situacional, ya que si bien no son óptimas, las utilizo en más ocasiones de las que podría parecer. Y nada, esto han sido los hechizos. Os recomiendo que si sois más nuevos, los leáis detenidamente e intentéis entender cómo funciona cada uno de ellos. Pero por si todavía quedan dudas, esta es mi baraja principal. Podéis tomarle una foto o uniros a mi Discord abajo en la descripción por si os queda cualquier duda. El siguiente apartado de la build son los equipables. Esta sección es la más compleja y la que va a tener más capas de profundidad, por lo cual empezaremos primero por lo más básico y progresivamente hablaremos de cosas más avanzadas, por lo que si eres nuevo o no estás muy iniciado, iré poniendo un medidor de dificultad que más o menos se puede corresponder a vuestro nivel actual en el juego. Habrá consejos generales para el early game, después veremos contenidos más propios del mid game y acabaremos explorando las opciones que puede tener un Sadida en una build de endgame. Así que primero lo básico. El Sadida es una clase que se va a beneficiar principalmente de todos los ítems que tengan dominio a distancia o dominio a un solo elemento, ya que como mencioné en la introducción, el dominio a distancia y el dominio a un solo elemento será heredado directamente por las muñecas como dominio general. Los otros dominios como el dominio crítico o el dominio espalda se van a heredar también, pero no siempre los vais a poder aprovechar, sobre todo el dominio crítico, ya que al principio es imposible tener suficiente probabilidad crítica. Por otro lado, el Sadida es una clase que no requiere de tantos PA, ya que las muñecas van a hacer la mayoría del trabajo, por lo que el Sadida puede permitirse tener menos PA a favor de tener más PM o más alcance. Y por lo demás, os recomendaré que equipéis los ítems que vayáis encontrando a lo largo de vuestra aventura, o como mucho, comprar cosas en el mercadillo que os puedan servir, pero sin gastar demasiados camas. Al comienzo subiréis de nivel bastante rápido, y las builds van a cambiar muchísimo. Y otro consejo que os doy es que si jugáis el Sadida en una composición con otro Damager principal, va a ser importante que sea el Damager principal el que tenga la prioridad de los mejores objetos, ya que así podéis concentraros en que el Damager realice su máximo daño posible y el Sadida se limite a cumplir su función de apoyo. Podríamos clasificar al Sadida como una clase de prioridad media. Y esos son todos los consejos básicos que os puedo dar. Ahora, si habéis subido de nivel y queréis elevar vuestras builds un poquito más, pasamos al apartado de dificultad media. Al llegar a cierta altura del juego, sobre todo pasado más o menos el nivel 100, empieza a ser muy importante priorizar las resistencias, ya que los bichos cada vez van a tener más daño y va a ser bastante más fácil que os maten. Por lo cual, al igual que el Sadida y otros personajes, sería importante poner un poco de empeño en tener unas resistencias más o menos aceptables. Es por esto por lo que podemos empezar a hacer uso de la interfaz de encantamientos. Al principio no os recomiendo que gastéis muchas esquirlas, pero sí podéis ir probando y experimentando. Por otro lado, los ítems empezarán a dividirse entre míticos y legendarios. Los legendarios tienen mejores estadísticas pero son bastante más caros, y si queréis mejorar sus encantamientos vais a necesitar varias copias del mismo ítem, por lo que llegará al punto donde os planteéis si es mejor un ítem legendario sin encantar
o un ítem mítico con encantamientos optimizados. En líneas generales, un ítem mítico sí puede llegar a superar un ítem legendario, pero si estáis en midgame, lo más seguro es que no tengáis suficientes esquirlas y tampoco podéis comprar varias copias del mismo ítem. Así que no hace falta volverse demasiado loco y construid vuestros personajes acorde a vuestro poder adquisitivo en el juego. Aprovechad también para subir de nivel haciendo mazmorras que os dropeen ítems que realmente podéis utilizar. Siempre puedes pulsar la tecla E para buscarlo en la enciclopedia y averiguar dónde poder obtenerlo. Y si ya habéis subido un poco más de nivel y empecéis a meteros en el laberinto de las sublimaciones, os recomiendo que empecéis siempre por sublimaciones baratas o las mismas que os encontréis según progreséis en vuestra aventura. Estos encantamientos van a ser siempre útiles para mejorar las capacidades de vuestro personaje, pero al comienzo seguramente tengáis otras prioridades y por ahora seguramente no sea una buena idea invertir estos pergaminos tan caros en equipamiento que se quedará obsoleto dentro de poco, ya que seguiréis subiendo de nivel y mejorando vuestros ítems. Algunas de las mejores sublimaciones en un Sadida son valor añadido o ruina, ya que van a incrementar mucho vuestras capacidades ofensivas con daños de venenos, y al dropearse ambos encantamientos en mazmorras de la isla Wabi, no necesitáis esperar mucho para tener acceso a ellos. Así que nada, comienza ahora la parte complicada de verdad. Una vez habéis llegado al endgame, empezaréis a plantearos hacer builds mejores y más permanentes, ya que el contenido se vuelve más duradero y necesitáis ese empujón extra para completar el contenido más difícil del juego. Para empezar, hay que entender que prácticamente todo lo que hace el Sadida se verá potenciado por los golpes críticos, ya sea en las muñecas como en sus propios hechizos de daño directo o incluso sus venenos. Todo se ve potenciado por un golpe crítico, y el dominio crítico se convierte en un dominio general que también puedes aprovechar con las muñecas, en tus curas y en tu daño de venenos, por lo cual los críticos sí son importantes. También son muy importantes los PM. Una de las mayores limitaciones del Sadida es que sus muñecas no tienen muchas formas de heredar daños infligidos. La mayoría de encantamientos como emboscada, ventilación, longitud, acribia, bloqueo, no se aplican nunca a las invocaciones, ni siquiera cuando cumple su condición, por lo que tenemos una selección muy limitada de encantamientos que realmente le sirven a las muñecas, Peso Pluma siendo uno de ellos. Para maximizar el daño otorgado por esta sublimación, se necesita tener un número elevado de PMs, y esto, lejos de ser un impedimento, con la pasiva de comunicación vegetal, tus muñecas siempre van a poder caminar largas distancias y abarcar mucho más rango. Y como mencioné al principio, las muñecas realizan gran parte del trabajo, por lo que los PA no son tan importantes, pero tampoco podemos ignorarlos del todo. Recordad que el máximo de PM que puede tener un personaje es 8, y el propio Sadida también necesita PA para poder usar sus propios hechizos e invocar sus muñecas, al igual que bufar aliados y aplicar alguno de los venenos. Y por encima de todo, el Sadida va a requerir al menos 8 puntos de Wakfu para poder estar más o menos cómodos. Siempre se puede sobrevivir con menos, o incluso optar a más. Para mí, 8 es el punto ideal. Y si ahora te estás preguntando cómo poder maximizar la probabilidad crítica de las muñecas, nos encontramos con otro problema. Las muñecas tampoco heredan la probabilidad crítica de sublimaciones condicionales, por lo que influjo vital, crítico berserker con solo crítico o influjo del Wakfu, ninguna de ellas va a funcionar, por lo que se vuelve muy complicado alcanzar el 100% de probabilidad con las muñecas. Así que os presento dos soluciones. La primera solución, que da pie a builds más baratas, es utilizar una runa épica llamada Desmesurado. Esta convierte vuestra anticipación en golpe crítico si tenéis más anticipación, por lo que podréis aprovechar algunos de estos escudos y otros ítems que no otorgan golpe crítico, al igual que los 20 puntos de anticipación que se pueden subir en características. Esta conversión, al ocurrir al principio del combate, sí afectará al golpe crítico que hereden vuestras muñecas, por lo cual tanto el Sadida como sus invocaciones podrán alcanzar el 100% de probabilidad sin demasiado esfuerzo, por lo que esta opción va a ser viable en la mayoría de casos, pero requieres 100% obtener esta runa épica mediante una bolsa o fabricándola con una piedra verde. Y la otra opción, mucha más cara pero también con un mejor techo, es usar la runa épica de concentración elemental, ya que esta runa es la única que aporta un bufo heredable por las muñecas, tanto de daños como de curas. Y para alcanzar el 100% de probabilidad, haremos uso de exclusivamente influjos y estragos secundarios, porque como mencioné antes, los demás encantamientos de críticos no sirven a las muñecas. Y aunque esta opción tiene un techo mayor, también es bastante más cara. Si después de esto aún nos sobran espacios de sublimación, algunas de las más indispensables en Sadida van a ser Peso Pluma, como ya mencioné antes, Ruina, valor añadido para los daños indirectos, Visibilidad para ganar más alcance y cualquier otra cosa que se os ocurra. Podéis llevar Caparazón para aumentar vuestras resistencias, Ventilación para aumentar el daño de venenos, Integridad por si queréis curar mejor. Y en cuanto a runas de reliquia, no existe un claro vencedor. Al no existir un bufo directamente heredable por las muñecas, lo mejor es encontrar algo que mejore vuestras capacidades defensivas, vuestro daño de veneno o vuestras curaciones. Estasificación, sello de Wakfu,
energía ancestral, o calibración, que es la que mayor cómputo de daño os va a dar, pero al mismo tiempo la más difícil de usar. Y por si alguno tiene curiosidad, esta es mi build actual de Sadida, con la que fácilmente llego al 100% de probabilidad crítica, aun haciendo uso de concentración elemental. También tengo ruinas, un valor añadido, visibilidad y peso pluma. Esta Sadida no solo tiene un daño inmenso, sino que además alcanza unas resistencias absurdas sin hacer uso de caparazón, lo cual me permite jugar 10-8 con 8 puntos de Wakfu y sin fuerza vital. Así que nada, espero que no haya sido muy denso, como veis ya se nos ha hecho de noche, pero espero que estos trucos os hayan servido, tanto a los más nuevos como a los más experimentados. Así que nada, veamos ahora cómo poner todo esto en práctica. El gameplay básico del Sadida casi siempre consiste en mantenerse a una distancia segura y dejar que las muñecas hagan todo el trabajo. Os dejaré gameplays de fondo y situaciones reales donde se puede ver cómo juego el turno y utilizo mis diferentes habilidades. En cualquier caso, vas a estar constantemente invocando nuevas muñecas y destruyendo las anteriores, ya que al destruir manualmente una muñeca que ha terminado su función, vas a conseguir de vuelta un número de puntos de Wakfu en función de su nivel de reacción en cadena, por lo cual normalmente no va a ser necesario tener árboles permanentes en el mapa solo para poder recuperar uno más de Wakfu cada turno. Lo mejor suele ser tener el mapa completamente lleno de semillas y en cualquier momento poder invocar cualquier muñeca, incluso si es para destruirla instantáneamente y ganar sus puntos de Wakfu. Esto haciendo uso de la pasiva de devoción muñequil, pero otra forma es usando el hechizo de engranaje al final del turno de las muñecas. Así que bueno, el Sadida es una clase que consume muchos puntos de Wakfu, pero también tiene una gran capacidad de regenerar grandes cantidades. Es por esto también por lo que me gusta tenerla superpoderosa lo más temprano posible, ya que nos deja una muñeca con plenas capacidades de manera permanente y nos permite invocar muñecas adicionales para cumplir funciones concretas o destruirlas en el mismo momento. No siempre va a ser fácil, pero os dejo unos trucos para poder tener vuestra superpoderosa lo más temprano posible. En primer lugar, la pasiva de crecimiento acelerado es súper importante, al igual que los hechizos de vaporizar o fertilizante, como ya mencionamos. Estos hechizos te permiten tener muñecas recién invocadas subidas de reacción en cadena a nivel 5 tan pronto como en turno 2, pero en concreto, fertilizante tiene una limitación de solo 2 muñecas cada turno, por lo que la tercera muñeca de la superpoderosa no podrá llegar al nivel 5. Pero esto no es necesariamente malo. De hecho, de los 5 tipos de muñecas, solo 3 son cruciales tenerlas a nivel 5. Tanto la loca como la bloqueadora pueden cumplir sus funciones perfectamente aun siendo nivel 1 o nivel 3, mientras que la muñeca de daños, la de curas y la explosiva sí requieren ser nivel 5 para poder cumplir bien con sus obligaciones. Y os preguntaréis, ¿y qué hacemos si justo necesitamos estas 3 muñecas en la superpoderosa? ¿Cuál de ellas es la que no subimos de nivel? Pues aquí, el segundo de los trucos es no subir de nivel vuestra muñeca explosiva, ya que al ser invocada con el hechizo de zarza, esta podrá subir de nivel cuando el Sadida reciba daño, y sorprendentemente funciona incluso después de ser fusionada con la superpoderosa. Esto es un truco que muy poca gente conoce y que resulta súper útil, así que ahí que os va. Lo siguiente que he mencionado es como la muñeca loca no requiere del nivel 5 para cumplir su función plenamente, y esto se debe a un motivo muy concreto. Veréis, el Sadida de venenos puede aprovechar el dominio crítico, pero para hacerlo debe efectuar un golpe crítico en su última aplicación de toxinas, por lo cual si apliquéis veneno de esta forma con los árboles, estas toxinas no van a contar como un golpe crítico, así que aquí entra la muñeca loca. Al gritar, sí puede efectuar un golpe crítico y además aplica toxinas, por lo cual el estado de toxinas de los enemigos se actualiza y ahora sí cuenta como un golpe crítico. Esto no solo es muy útil, sino que la muñeca puede realizarlo tan pronto como nivel 1. Así que ahí tenéis otro truco raro pero útil. En siguiente lugar, aquí os muestro la forma más correcta de aplicar los venenos del Sadida. Idealmente, busquéis varios enemigos que estén agrupados para poder aplicarles toxinas y viento envenenado de manera más eficiente. Una vez hayamos hecho esto, tiraremos maldición a todos los enemigos que podamos. Y por último, intentaremos que una muñeca loca aplique toxinas críticas y además quite PMs, lo que producirá una reacción en cadena activando viento envenenado y maldición. Y como podéis ver, no es poco daño, aunque sí cabe mencionar, maldición, tras haber sido nerfeado, ahora baja de nivel con cada aplicación, por lo que hay que replicarlo en los enemigos constantemente, ya que si va bajando de nivel se vuelve cada vez menos efectivo. Otro truco que os doy a los Sadidas más especializados en cura es cómo aprovechar los árboles eficientemente. Si bien ya he mencionado antes, el pasivo de guardaplantas puede combinarse con drenaje para invocar un árbol en mitad de todos los aliados y curarlos de un solo hechizo, existen otras formas de aprovechar estos árboles. Una de ellas es mantener al Sadida junto a uno de sus árboles y repartir toxinas por todo el equipo. Estas curas se irán activando poco a poco y mientras el Sadida esté bajo el árbol, se aplicará el bufo de curas realizadas. Y otra opción, si tenemos una muñeca de curas, es la de invocar un árbol cerca de los aliados y curar en área de esta forma, la cual está completamente rota y no tiene ningún sentido. El bufo de daños infligidos o de PMs de la muñeca inflable también se aplica en área y hace un efecto visual bastante impresionante, por lo que nada, ya sabéis cómo usar los árboles más eficientemente. Si jugáis más al Sadida de muñecas, seguramente os encontréis con una situación parecida
parecida a esta. Debéis caminar una larga distancia, pero si os quedáis sin PMs, vuestras muñecas no se podrán mover. Y normalmente no quieres que tus muñecas se queden atrás. Así que cuando no sepas si decidir mover al Sadida o mover a las muñecas, siempre podéis invocar un taxi. Si os quedáis quietos en un lugar, podéis invocar una muñeca de Commir, que herede todos los PMs del Sadida y os arrastre a vuestra localización deseada. Pero además de eso, todas las demás muñecas del mapa habrán heredado los PMs del Sadida, por lo que ellas también podrán moverse con libertad y así desplazarse largas distancias todos juntos en familia. Si os encontráis en una situación donde vuestras muñecas sacrificadas están listas para explotar, puede pasar que les cueste llegar a su objetivo, ya que solo cuentan con 2 PMs de base. Pero en esta situación existen varias cosas que podéis hacer. En primer lugar, podéis crear un taxi también para vuestras propias muñecas, o lanzarles el hechizo de abono, que les da muchísimos PMs. Y la segunda opción, que es la que más me gusta, es aprovechar que invocaremos una muñeca Budul para bajar resistencias, y con la misma muñeca Budul intercambiar a la muñeca explosiva para acercarla un poquito. Combinada con la pasiva de los pies largos y comunicación vegetal, podéis ver el alcance insano que tiene esta muñeca Budul. Así que nada, esto es todo lo que os puedo enseñar. Mi última recomendación es que practiquéis y probéis cosas. Al principio os costará, pero poco a poco lo iréis masterizando. Y la práctica es el mejor de los maestros. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y ya nos veremos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Adiós!